Estudio Bíblico de la Congregación. Del 27 de enero al 2 de febrero de 2025. BT. Capítulo 21, párrafos 14 al 22. Subtema. Públicamente y de casa en casa. Basado en Hechos 20 versículos 13 al 24. 14. ¿Qué les dijo Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se reunieron en Mileto? Pablo les recordó cómo se había comportado entre ellos desde su llegada a la provincia de Asia, mencionando que había servido al Señor con toda humildad, derramando lágrimas y sufriendo pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. También les destacó que no dudó en compartir con ellos cualquier cosa que les fuera de provecho, enseñando tanto públicamente como de casa en casa, a fin de darles un testimonio completo sobre la necesidad de arrepentirse, volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. 15. ¿Por qué el método de predicar de casa en casa es tan bueno? El método de predicar de casa en casa es tan bueno porque permite que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el mensaje del reino de manera regular, lo que demuestra que Jehová es imparcial. Además, facilita el contacto con personas de buen corazón, brindándoles la ayuda que cada una necesite. También fortalece nuestra fe y aguante. Además, la predicación casa por casa es el sello que nos distingue como cristianos verdaderos. Para los párrafos 16 y 17. ¿Por qué decimos que Pablo fue muy valiente, y cómo seguimos su ejemplo? Decimos que Pablo fue muy valiente porque no permitió que nada, ni la cruel persecución ni los problemas de salud, le impidiera cumplir con su misión de dar un testimonio completo de las buenas noticias de la bondad inmerecida de Dios. Adicional. Seguimos el ejemplo de Pablo al enfrentar distintos tipos de problemas en la actualidad, como la persecución en lugares donde la obra está prohibida, enfermedades debilitantes, problemas emocionales y la presión de los compañeros de clase o del trabajo, y aún así, nos mantenemos firmes y valientes en nuestra labor de dar un testimonio completo de las buenas noticias del reino de Dios. Subtema. Cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño. 18. ¿Por qué estaba Pablo limpio de sangre, y cómo podían seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso? Pablo estaba limpio de sangre porque no dudó en declararles toda la voluntad de Dios, cumpliendo así con su deber de predicar y enseñar. Además, se mantuvo despierto y de día y de noche, durante casi 3 años, en el sentido de que no dejó de aconsejarlos a cada uno de ellos con lágrimas. Es decir, con profunda empatía y compasión. Adicional. Los ancianos de Éfeso podían seguir su ejemplo cuidándose a sí mismos y cuidando del rebaño, ya que el Espíritu Santo los había nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que fue comprada con la sangre de su propio Hijo. Esto implica que tenían la responsabilidad de proteger a los miembros de la congregación y guiarlos en su fe. Adicional. También podían seguir el ejemplo de Pablo manteniéndose alerta y vigilantes sobre la infiltración de lobos feroces que dirían cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos. Para ello, debían recordar el consejo que les había dado durante 3 años, de día y de noche, con lágrimas, ya que esto les ayudaría a no ser culpables de la muerte espiritual de nadie. 19. ¿Qué apareció a finales del siglo I, y a qué dio lugar esto en los siglos posteriores? A finales del siglo I aparecieron los lobos feroces, representados por muchos anticristos, según lo mencionado por el apóstol Juan en los versículos 18 y 19 de su primera carta. Allí, específicamente habla de los apóstatas como parte del anticristo cuando hace referencia a aquellos que,
salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Adicional. Esto dio lugar a la formación de la clase clerical de la cristiandad en el siglo III, como resultado de la apostasía. Y en el siglo IV, el emperador Constantino le otorgó reconocimiento oficial a esta falsificación del cristianismo. Por otro lado, los líderes religiosos apóstatas aceptaron enseñanzas y costumbres paganas, afirmando que eran cristianas, y hasta el día de hoy, las iglesias de la cristiandad continúan basándose en esas mismas costumbres y enseñanzas falsas. Para los párrafos 20 y 21. Cómo demostró Pablo que tenía un gran espíritu de sacrificio, y cómo lo imitan los ancianos de hoy. Pablo demostró un gran espíritu de sacrificio al trabajar arduamente para mantenerse y no ser una carga para las congregaciones. Nunca esperó recibir dinero por servir a los hermanos y además, animó a los ancianos efesios a hacer lo mismo, enfatizando que debían esforzarse para ayudar a los débiles. De allí, que citara las palabras de Jesús registradas en Hechos 20 versículo 35, hay más felicidad en dar que en recibir. Adicional. Los ancianos de hoy imitan este espíritu de sacrificio de Pablo al pastorear la congregación de Dios sin esperar nada a cambio. Al ser conscientes de su responsabilidad y al actuar con dedicación, porque a diferencia de los líderes de la cristiandad que buscan lucrarse a expensas de sus seguidores, en la congregación cristiana, no hay lugar para la ambición y el orgullo, y aquellos que busquen gloria para sí mismos terminarán en deshonra. 22. ¿Por qué querían tanto a Pablo los ancianos de Éfeso? Los ancianos de Éfeso querían tanto a Pablo porque él los amaba de verdad y dedicaba su tiempo, recursos y energías para cuidar de ellos. Su amor y dedicación fueron evidentes, lo que generó un profundo aprecio en la congregación. Esto se reflejó en su despedida, donde todos rompieron a llorar, lo abrazaron y lo besaron con cariño. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.